Las últimas semanas hemos estado platicando en este espacio acerca del modo en que la humanidad crea sus leyendas. A veces, la imaginación lo es todo, como en el caso de la saga arturiana, que a partir de unas pocas líneas en una crónica creó un legendarium que sigue creciendo hasta nuestros días. En otras ocasiones, los hechos reales detrás de la leyenda son más impresionantes que los delirios más bizarros que se inventaron los poetas, como en el caso de la aparición del imperio mongol de los Genghis-Kánides. Hay leyendas que tienen jiribilla política, como las narraciones navideñas de Dickens, que denuncian la injusticia social, pero confían en la conversión individual de Scrooge para solucionar los problemas. Peor, hay leyendas políticas que hacen daño, como la que la Conferencia del Episcopado Mexicano está actualmente propagando sobre pretexto de celebrar el centenario de la Guerra Cristera. Hoy quiero comentarles acerca de un hecho que alcanzó el estatus de leyenda muy pronto, pero que se ha quedado olvidado en los anales de la historia mexicana del último siglo. Ocurrió hace 75 años en Torreón, Coahuila, ciudad principal de la comarca lagunera o La Laguna. Sus dos ciudades hermanas son Gómez Palacio y Lerdo, en Durango, de aquel lado del río Nazas. Ese río es el que hace el límite entre los territorios de Coahuila y Durango. Pero de entrada, debo agradecer a Antonio Rodríguez, alias Frino, y a José Luis Rodríguez Chávez, quienes hace 5 meses compartieron en sus muros de Facebook la extraña historia de Cliserio Reyes Guerrero. Frino agregó a su post una copla. Desconoce Wikipedia y lo dice sin empacho la hazaña de aquel muchacho que casi acaba en tragedia. Pero la fortuna asedia a aquel que la toma en serio. ¿Cómo lo hizo? Es un misterio. Lo logró sin sufrir daños y cumple 75 años la aventura de Cliserio. ¿Quién es ese Cliserio? Un campesino adolescente de La Laguna que en la noche del domingo 8 de octubre de 1950 se trepó en la cola del avión DC-3 de la compañía LAMSA que despegó esa noche para viajar de Torreón a la Ciudad de México. LAMSA es Líneas Aéreas Mexicanas S.A., que luego va a convertirse en Aeroméxico. Claro, Cliserio no abordó el DC-3, sino que se trepó en la cola del avión. Es decir, se encaramó afuera. Se agarró bien, las manos en el borde del estabilizador horizontal derecho. Los estabilizadores horizontales son las alitas pequeñas en la cola de los aviones. Y es probable que se haya sostenido con los pies en el alerón de ese lado. Los alerones son las secciones móviles de las alas y las aletas que se inclinan o alargan para controlar el viento que pasa abajo de las alas y las aletas. Por la manera en que se acomodó Cliserio, no impidió el funcionamiento del timón de dirección, que es la aleta vertical en la cola. Los periódicos de la comarca lo calificaron luego de el hombre mosca por aquellos trapecistas, equilibristas, que en la primera mitad del siglo XX escalaban las fachadas de los edificios y luego cruzaban por una cuerda de torre a torre de una iglesia o entre rascacielos. Pero Cliserio no era un trapecista profesional. Mi madre, Hilda Gallardo Flores, tenía 11 años y aún se acuerda de la noticia. Su padre, mi abuelo, el periodista Emilio R. Gallardo, Spibis, seguro que le dio seguimiento a la nota, aunque ya no nos acordamos en la familia si fue en el Siglo de Torreón o en La Opinión. La Laguna y su gran ciudad Torreón eran el orgullo de la República, una urbe nueva, pujante, que crecía en industria y en procesos agrícolas. Una región a donde el reparto agrario cardenista había hecho justicia y grandes expectativas había por todos lados. La aventura de Cliserio relataba a la juventud que era posible ser héroes en una región pujante y en una época de progreso. El cielo era el límite de sus sueños. No extrañaba que Cliserio anduviese trepándose, por lo tanto, de polizón por afuera de un DC-3. Tenía 19 años ese muchacho y era hijo de una pareja de campesinos en el poblado Florencia, que parte de la prensa de Torreón decía que era del municipio coahuilteco de Francisco y Madero y otra parte de los reporteros más durangueños señalaban que era parte de Gómez Palacio. ¿Por qué se peleaban? Porque era un inocente cabal. Había estudiado apenas 3 años de educación primaria, pero soñaba con volar y un día se decidió a hacerlo, aunque fuera una vez. Viajó a Torreón, se fue al aeropuerto Francisco Sarabia, que acababa de inaugurarse, y estuvo observando las rutinas de despegue y aterrizaje.
Finalmente, se decidió a subirse en la cola de un DC-3, como les digo, y así pasó a la historia. Agarrado de la cola del avión, voló durante 50 minutos, llegando a 5,000 pies de altura. Como el piloto, que se llamaba Jorge Guzmán, notó que algo raro pasaba en la cola de su aeronave, pidió autorización a la torre de control de Torreón para regresar, y ya en tierra, el equipo de emergencia descubrió a Cliserio todavía agarrado del estabilizador. La chamarra había desaparecido, la camisa solo le quedaban los puños y el cuello, estaba casi congelado. Lo bajaron y atendieron. Estaba vivo. Luego la compañía lo remitió al Ministerio Público. El piloto Guzmán declaró que en sus muchas horas de vuelo nunca había visto una cosa igual. ¿Cliserio estaba desequilibrado? No. El periódico La Opinión reportó que entre los médicos que lo examinaron, el doctor Salgado Román declaró que Cliserio estaba perfectamente y físicamente en perfectas condiciones. Cliserio se había conseguido unos lentes de aviador y una gorra con orejeras, se cubrió el rostro con un pañuelo, no sabemos si era un paliacate rojo, pero si la historia la leen los compas zapatistas en Chiapas, podrían hilar este punto en una leyenda fascinante acerca de un campesino precursor de las Fuerzas Aéreas Autónomas y Rebeldes. Ah, por cierto, Cliserio Reyes Guerrero terminó su vida como piloto en Chiapas, pero esa es otra historia y deberá contarse en otra ocasión. Los reporteros de La Opinión entrevistaron a Cliserio en la cárcel y lo describieron como un joven moreno, delgado, sumamente serio, que habla poco. Cliserio declaró que trabajaba en Florencia, el pueblo de sus papás, como tractorista y que había decidido colear un avión para cumplir su sueño de volar, no de colear. Toda mi vida, dijo, había deseado pasear en aeroplano. La comarca lagunera empezó el debate abierto acerca del caso, por supuesto. ¿Por qué estaba Cliserio detenido? Sencillo, porque el colear un avión DC-3 de LAMSA interfería con las vías generales de comunicación y eso es un delito federal. De hecho, había que evaluar si había puesto o no en riesgo a la tripulación o a los pasajeros del avión. Una de las versiones de la leyenda dice que buena parte del pasaje eran diputados que regresaban a la capital federal luego de un evento en la Perla de la Laguna, como se llama a veces a Torreón. La verdad es que el único riesgo que ocurrió fue para él mismo. El piloto Guzmán le dijo a los diarios laguneros que el riesgo mayor ocurrió cuando él le dio la vuelta al avión para regresar a Torreón. Por puro azar, decidió dar la vuelta a la izquierda y como Cliserio se había trepado en el estabilizador derecho, la vuelta lo empujó contra el avión. Así que si Guzmán hubiera dado vuelta a la derecha, Cliserio habría sido arrojado al vacío, lo cual demuestra en la leyenda que siempre es mejor dar la vuelta a la izquierda, ¿no creen? La Opinión reportó que Cliserio no deseaba hacerle daño a nadie, nomás colear el avión, como si fuese un animal de ruedo. Y los reporteros señalaron que cuando él se enteró de que su aventura podría haber costado la vida a tripulantes y pasajeros, dijo con la serenidad del inocente que él estaba dispuesto a pagar con cárcel porque pues la verdad es que no tenía nada más que su libertad. En las horas en las que los y las laguneros y laguneras se enteraron de la aventura de Cliserio, se encendió el orgullo regional. Se hicieron colectas, se enviaron cartas, el hermano del gobernador de Coahuila hizo llamadas, La Opinión opinó, no habiendo una desgracia, que había que liberar al muchacho. Y el Ministerio Público Federal valoró todo y con el acuerdo de la compañía afectada, LAMSA, tramitó ante el Juzgado Federal la libertad bajo fianza y más tarde la absolución. De hecho, LAMSA aprovechó la aventura para posicionarse en la opinión pública y le ofreció a Cliserio viajes por todo México pagados por la compañía. Meses más tarde, los periódicos de las ciudades del norte presumían la visita de Cliserio. En un video reportaje de Arte y Comunicación Asociados, ARCA, en La Laguna, que se realizó ahora con la conmemoración de los 75 años del vuelo de Cliserio, y que anda el videíto circulando en Facebook, se dice que quien pagó la fianza de la libertad fue Pedro Infante, y que el ídolo del género ranchero le pagó la escuela de aviación. Así se tejen las leyendas. Cliserio efectivamente se volvió piloto, ya lo había dicho yo. Trabajó en fumigación en los campos algodoneros de La Laguna y eventualmente hizo su propia compañía de aviación, pero ya no en La Laguna, sino en Chiapas. Ahora, recordemos que estamos saliendo de las fiestas del solsticio de invierno y estamos en el año nuevo de la era común. Son temporadas de licencia poética o tiempo de leyendas, a donde
Alguien debería imaginar otras extrañas, inesperadas, delirantes aventuras de Clisterio. Después de todo, ¿no llevaba un paliacate rojo al treparse a la cola del avión? Buenas tardes, buenas noches, buenos días y salud y república.